un cuento clásico, porque tiene un príncipe, un rey, una madrastra y un médico mágico. Lo que pasa es que el cuento es histórico. Esto sucedió hace 2500 años. Moría el príncipe Antíoco en su lecho de muerte y moría delante de su padre, el rey Seleuco, uno de los generales de Alejandro Magno que se repartieron el imperio, y moría delante de su amada madrastra, la bella Estratonice, la mujer más bella de Alejandría. Tenía solo 17 años, era la segunda mujer de Seleuco, ya mayorcito. El médico, uno de los más famosos de la antigüedad, Erasístrato. Erasístrato, naturalmente, visitaba a domicilio. Le tomaba el pulso todos los días al pobre Antíoco. Tenía un pulso muy débil, a lo cual contribuía sin duda las sangrías que se le practicaban, y se le aceleraba solamente cuando la bella Estratonice pasaba por delante, la mujer más bella. Incluso se sonrojaba a pesar de la creciente anemia que le estaba provocando Erasístrato. Claro, el rey Seleuco llegó un momento en que le dijo: doctor, o como se dijera en la época, mi hijo tiene solución o va a morir. Rey Seleuco, dijo Erasístrato, tu hijo puede vivir si tú haces lo que yo te diga. Dice, un padre hace lo que sea por un hijo. Pues divórciate de la bella Estratonice, dásela en matrimonio. Seleuco torció el gesto, pero lo hizo. Y se casaron, fueron muy felices, vivieron muchísimos años, tuvieron 5 hijos y son los antecesores de la reina Cleopatra, la última de los Ptolomeos. Bien, pues ya he terminado la historia del príncipe, pero ¿por qué no he contado una historia de princesas? Pues porque no había muchas princesas y las princesas no tenían mal de amores, las princesas tenían histeria. ¿Y esto de histeria de dónde viene? Pues de 20 siglos antes de Cristo, porque en los más antiguos papiros que tenemos, papiro de Ebers, papiro de Caún, atribuían al útero, ísteros en griego, histeria para todos nosotros, una movilidad, era como un organismo autónomo. Si se movía por aquí, ¡ay!, me puede doler. En el costado, dolor precordial en el pecho, la garganta, no me lleno de aire. Eso hay que bajarlo y ponerlo en su sitio. Los egipcios eran prácticos. ¿Y entonces cómo se hace eso? Pues muy fácil. Por vía nasal, mediante sustancias que se llaman en otorrinolaringología repugnantes, para abajo. O atrayéndolo desde abajo, mediante irrigaciones vaginales con sustancias aromáticas. ¡Qué antigüedad! Casi 30 siglos. Pues no, señor, no tanta antigüedad. Todas las películas de época que han visto ustedes, cuando sale la damisela Escarlata O'Hara o similar, y le da esos vaídos y se caen, alguien grita, las sales, que traigan las sales. Las sales son sustancias repugnantes que se han utilizado en urgencias hasta hace muy poco tiempo. Y los irrigadores vaginales aromáticos se han vendido hasta casi principios del siglo XX. Los últimos ya con música. Se podía poner con música, sí, efectivamente, mientras se hacían las irrigaciones. Bien, esto ha tenido tanto peso en la historia de la histeria, que los griegos lo heredan. Pero claro, no lo hereda un griego cualquiera, lo hereda Hipócrates, el padre de la medicina. En esta época, sucintamente diré que la teoría de la enfermedad se basaba en 4 humores y el equilibrio de los 4 humores era la salud. Los 4 humores eran la sangre, la bilis negra, la bilis blanca y la flema. Y de ahí venían los temperamentos. A todos ustedes les suena colérico, sanguíneo, flemático, melancólico. Melanos, melanoma, negro, colos, bilis negra. Esa era la causa.
Esa era la causa de la melancolía, que aún seguimos utilizando ese término actualmente, como una depresión de tipo grave. Pensaba Hipócrates que la histeria se debía básicamente a una corrupción uterina. Él no pensaba que el útero estuviera dando vueltas por el organismo, pero sí pensaba que la ausencia de relaciones sexuales producía esa corrupción humoral y que había que tratar. Hipócrates recomendaba el matrimonio para las viudas y para las chicas jóvenes que tenían síntomas histéricos. Qué antiguos, no, qué modernos. Hasta hace muy poco tiempo, cuando había en España servicio militar obligatorio, todo el mundo sabía lo que le hacía falta a la chica que tenía estos síntomas. En Cádiz era un soldado y en San Fernando era un marinero, cuando había recambios. Es decir, que este concepto popular, histérico, pero si esto lo hereda hasta el propio Freud, muchos siglos después, la represión sexual, si todo tiene que ver con el útero al final, hasta que se da algún pasito más. Un pasito más, ya tenemos que llegar a Galeno, que piensa que la corrupción, evidentemente, sostiene todas las teorías hipocráticas, pero le pasa la pelota también al género masculino. Dice, el hombre también tiene histeria. Y tiene histeria por la teoría humoral, porque cuando el semen se acumula y se corrompe, es un veneno. Semen retentum venenum est, decía Galeno, con lo cual ponía la salvación de los pobres enfermos en sus propias manos, sin ningún tipo de dificultad. La historia al alcance de todos ustedes. Aún no había psiquiatría, aún no había enfermedades mentales. Esta diferencia no la hace ningún historiador. Es más, la medicina está, desde el punto de vista psicológico, absolutamente paralizada durante más de 1000 años de oscuridad, en los que suceden cosas terribles. Cuando los enfermos mentales son tratados como brujos, sobre todo las mujeres, como brujas. Se publican tratados como el martillo de las brujas. Se queman cientos de miles de personas durante mucho tiempo. Y hubo muy pocos médicos valientes que se atrevieran a tratar lo que eran enfermedades mentales, a no ser que todos ustedes crean en las brujas y en la Inquisición. La mayoría de las quemadas eran personas torturadas que preferían una muerte rápida y enfermos mentales, en muchísimos casos. Entonces ya hay médicos que empiezan a poner orden en todo esto. Y este orden es muy importante porque es la primera definición de mal de amores erótico. El erotismo en esta época no tenía el mismo sentido que tiene actualmente, ¿no? Que muchas veces roza lo pornográfico. Aquí eros es el amor, Cupido, amor, melancolía erótica. Pero la importancia es la etiología. Es la primera vez que dan con el virus o la bacteria, como hacemos ahora. El origen de estas enfermedades, de los males de amor y tal, es erótico en este sentido. Y este tratado es el tratado de la esencia y curación del amor, tiene otras muchas virtudes. Se considera el primer tratado de psiquiatría como tal, que no existía, la especialidad europea. Y las descripciones clínicas que hacen son perfectas. Ustedes están familiarizados ahora con esquizofrenia, psicosis maníaco-depresiva, trastornos bipolares, psicópatas, fobias, obsesiones, en fin, todo eso les suena familiar, por lo menos les suena. Y ahí ya se empieza a inventar la psiquiatría, aunque, en fin, tardamos mucho tiempo. Nosotros somos una especialidad relativamente joven. La psiquiatría se separa de la medicina interna a finales del siglo XIX prácticamente. Pero ya hemos ido poniéndole nombre a todo. La psicología crece también y entonces también empezamos a conocer los trastornos de la personalidad y las enfermedades relacionadas con el amor.
pero ya con una nomenclatura concreta, lo cual nos plantea un problema, me lo plantea a mí por el título de esta comunicación, y es ¿qué es lo que hay que curar? ¿Cuándo sí y cuándo no? Bueno, hay que poner algún límite. Aquí hemos puesto un límite marítimo, sería, en vez de la delgada línea roja, es una delgada línea más bien azul. Vamos a suponer que del azul para arriba, el cielo es lo no tratable, que no es digno de tratamiento a pesar de que a lo mejor el sufrimiento sea muy intenso. Porque si estamos hablando de mal de amores, un abandono conyugal, una separación, un divorcio, el novio, piensa en cualquier desastre, el sufrimiento es inmenso, es muy intenso. Diríamos, tiene una depresión muy grande esta persona. No tiene ganas de comer ni de dormir, está desesperada, la vida no tiene sentido. Sí, pero a lo mejor esa intensidad sintomatológica en el cielo que indica salud mental, indica que tiene una elasticidad mental que le permite reaccionar frente a una situación de manera adecuada, siempre que sea proporcionada la intensidad, la duración, etc. Bueno, la duración, ¿cuánta duración? Bueno, nosotros tenemos ya desde hace muchos años criterios diagnósticos operativos. Si eso se lo preguntan a un miembro de la OMS, ahora le diría 6 meses. No, son 6 meses. 6 meses porque sería un trastorno adaptativo y en 6 meses la reacción depresiva irá bajando y tal. Y si no baja, entonces ya es una depresión y nos metemos en el charco del agua y hay que tratar. Y antes no, pero también depende, como he dicho, del criterio diagnóstico, porque piensen en otra situación. Una chica alegre, dicharachera, sociable, que le gustan los guateques, le gusta salir con chicos o con muchos chicos y es tremendamente divertida. Si me la diagnostica un cura párroco, es un furor uterino o es una ninfomanía y diagnosticada por un psiquiatra a lo mejor no tiene ninguna de esas cosas. Sirve para los hombres las llamadas satiriasis. Es más o menos lo mismo, pero ya se imaginan que de otra manera. Entonces, vamos a meternos debajo del agua. ¿Qué es lo que vamos a tratar? Pues básicamente lo que vemos en la práctica cotidiana, lo más corriente son trastornos depresivos, trastornos de diferentes intensidades y duraciones, y después trastornos que son más graves, quizás menos frecuentes, pero graves. Los antiguos llamaban, antiguos del siglo XIX, erotomanía, psicosis pasionales. ¿Qué quiere decir esto? Son trastornos delirantes. Delirantes significa y persistentes. Delirante significa falso, es una idea falsa, referida al amor. En este caso, la persona que la sufre está convencida del enamoramiento profundo de otra persona hacia ella. Los franceses muy finolis la llamaban la psicosis de la vieja doncella. Los españoles, que somos más brutos, llevábamos psicosis de la solterona. Generalmente el enamoramiento con alguien superior, en fin, ya me entienden. Todo esto ha ido cambiando mucho, porque en la actualidad la erotomanía es extraordinariamente frecuente. Piensen en artistas, jugadores de fútbol, tienen clubs de adoradores que no están enfermos, pero entre algunos de ellos sí aparece la erotomanía. ¿A quién? Pues una chica que ha ido a ver a Ricky Martin al concierto de Sevilla, se ha hecho un selfie con Ricky y además tiene una foto que pone para Isabel con todo el cariño de Ricky Martin. ¿Qué más prueba necesitas para saber que lo ama? Estos tipos de delirios muchas veces evolucionan hacia un encapsulamiento. Entonces, la persona que lo sufre, pues lo sufre, y lo sufre en silencio. Otras veces son expansivos, pasan a la acción. Por eso se gastan tantísimo dinero los famosos en guardaespaldas. Porque realmente esta es una realidad que existe y que ahora lo vemos cotidianamente prácticamente. Hay otro tipo de
delirio persistente que a mí personalmente es el que más me preocupa. Es el delirio de celos. ¿Qué es el delirio de celos? Bueno, pues es un trastorno delirante, es decir, la idea de la infidelidad de la pareja es falsa, por definición, y este sujeto, pues, es un sujeto potencialmente muy peligroso. Lo verán ustedes en todos los informativos todos los días. Estamos hablando de una patología corriente, la celopatía, y en nuestro medio la celopatía alcohólica, probablemente la más peligrosa. Se considera que casi un 30% de los crímenes y tal que vemos están relacionados con el alcohol. Hay patologías rarísimas, también algunas. Algunas parecen una especie de contradicción. Se puede tener una fobia. No voy a hablar de toda la patología psiquiátrica. Tranquilícese. Fobia al amor se puede tener. Filofobia. Hombre, fobia al amor no es al revés. No. Hay personas que tienen fobia al amor. ¿Y qué es una fobia? Pues una fobia es un temor irracional, absolutamente irracional, que nos lleva a una conducta evitativa de esa situación. El que tiene fobia a los ascensores no los va a coger, ni va a pasar por un túnel si tiene fobia a los túneles. Y si tiene fobia al amor, no querrá enamorarse, a lo mejor porque tiene ya antecedentes, tiene algunas señales y no quiere. Es decir, que muchas veces es fácilmente comprensible psicológicamente, pero estamos hablando de un hecho cotidiano. Y lo contrario, porque saben ustedes que los asesinos en serie, descuartizadores, la gente más deleznable que hay en las prisiones del mundo, son los que reciben mayor cantidad de correo amoroso, sacas de correo y mayor número de peticiones vis a vis. Bueno, pues esto es una realidad. He dicho que iba a hablar de la curación. Hay una curación popular, y la popular más popular no puede ser. Amor con amor se quita. Si esto se pudiera hacer en forma de receta, como lo hemos puesto aquí, sería estupendo. Pero eso no existe. El saber popular también dice que vaya uno a una ferretería y se compre un clavo, porque un clavo con otro clavo se quita. Y si no, a la frutería, porque una mancha de mora con otra mora se quita. Pero el refranero popular no es estúpido. Es decir, cuando dicen esto es que tienen razón, por lo menos en el 90%. Lo demás ya queda en manos de profesionales. En manos de profesionales que tenemos que tratar. Y le voy a resumir nuestros tratamientos muy rápidamente. El tratamiento de la patología diagnosticada es básicamente un tratamiento biológico, estamos en el 2018, y un tratamiento psicológico, naturalmente. Afortunadamente, los avances biológicos de los últimos años son muy importantes. Nunca hemos tenido un arsenal terapéutico tan eficaz como ahora, igual que un arsenal psicológico de terapias. No piensen ustedes ahora en el antiguo psicoanálisis, sino en cosas que se pueden hacer todos los días, que técnicos muy cualificados, psicólogos clínicos muy cualificados, hacen como terapias cognitivo-conductuales y podemos tratar una gran cantidad de casos, pero no todos. Pero no solamente no todos, sino que algunos preocupantemente no los tratamos. A lo mejor no tenemos aún la tecnología suficiente. No me quiero guardar que ya los científicos han descubierto el centro del amor. El centro del amor en el cerebro, situado en la amígdala cerebral, que comparte otra serie de actividades como las adicciones, etc. Y ya se están tratando con terapias de estimulación, inhibición. Y a mí no me extrañaría, yo no sé si lo voy a ver o no, o ustedes, que una parte de los tratamientos en el futuro más o menos patológicos sea un tratamiento electromagnético. No lo sé, pero no quería dejar de decirlo. Yo creo que en los casos de amores patológicos, dañinos que cuesta la vida de las personas, hay que hacer una labor preventiva.
Y esta labor preventiva no solamente la hacen los políticos, jueces, policías, etcétera, ¿no? Es que la tenemos que hacer absolutamente las casi 1000 personas que tenemos aquí, cada uno dentro de su ámbito. Si hay que cambiar al político, se cambia. Eso se hace votando. O lo que sea, pero tenemos que hacer algo. Y luego nosotros tenemos que hacer algo personalmente, que es una actitud intransigente frente al maltrato, intransigente frente a las amenazas de muerte, que todo el mundo las oye y las comparten en las barras de los bares. Y tenemos que ser muy intransigentes porque la prevención se hace antes del charco de sangre, no después del charco de sangre. Eso está en nuestras manos. Gracias.